Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, esperamos un par de minutitos, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, Manuel. Hola, sí. Sí, esperamos un minuto, por favor. ¿Están entrando? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien, por favor? ¿Me ven bien? Sí, Luis, Teodoro, Brenda, Ángela, ¿sí? sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, son 4:02. Vamos a empezar, ¿sí? Bien. A ver, un segundito. Bien, buenas tardes nuevamente. Gracias por permitirme estar en este webinar en la cual trataré de abordar lo más objetivamente posible lo que es la entrevista de selección en cuanto a los mitos tanto del reclutador y del postulante. Cabe mencionar que no se trata de decir qué es lo que está bien ni qué es lo que está mal, sino más bien generar... ¿Aló? Hola, hola. ¿Alguien tiene el micro abierto? Sino de generar sinergias y catalizadores para hacer de este proceso de recursos humanos lo más objetivamente posible. Quizás sea uno de los procesos más complicados que puede haber en lo que es la administración, la gestión del talento, porque hay mucha carga emocional, hay mucha carga de sentimientos, sobre todo en estos tiempos en los cuales la crisis económica y el desempleo golpean fuertemente al país debido a la crisis sanitaria. Ok, por favor, chicos, si me escuchan bien,
Perfecto, si hay algún inconveniente me lo hacen saber, ¿sí? ¿Todos me escuchan bien? Hola. ¿Se escucha bien? Bien, ok. Quiero empezar primeramente por situarnos en el escenario en el cual hoy por hoy nos estamos moviendo. Siempre me gusta, antes de empezar algún tema en particular, fijar el contexto o fijar la situación en la cual nos encontramos, porque es importante tener en cuenta el punto de partida de lo que uno está viviendo para poder entender, para poder hacer el insight, digámoslo así, de la situación en la que uno se vive. Hoy por hoy, un trabajo puede estar estructurado o está estructurado de capacidades, ¿no? Y estas capacidades, a su vez, las utilizamos para hacer tareas, para resolver problemas, generar resultados. Eso como punto de partida. Entonces, y estas tareas están enfocadas en que las personas tienen que cumplirlas, ejecutarlas en su trabajo, y son preestablecidas. Por ejemplo, el servicio telefónico al cliente, el call center, implica tareas predeterminadas y deben asegurarse que se cumplan en las organizaciones. Tenemos también los problemas. Lo que más importa en algunas organizaciones es el problema a resolver, típico de empresas nuevas con iniciativas de productos nuevos, empresas que recién surgen o empresas que ya tienen en el mercado cierto tiempo y tienen como iniciativa la generación de productos nuevos, de servicios nuevos, y tienen que lanzarlos al mercado. Entonces están enfocadas más en solucionar problemas y en escenarios previstos e imprevistos. Tenemos organizaciones que están enfocadas hacia el resultado que se genera. ¿Qué resultados yo voy a dar y que hace que sea distinto al que resuelve problemas, al que ejecuta tareas a través de sus capacidades, ¿no? El caso, por ejemplo, de un chef, el rendimiento tiene que ver más con el resultado que con el proceso. Vale decir que un puesto o un conjunto de puestos en una organización está dado por las capacidades. En algunas organizaciones la tarea es lo más importante, en otras los problemas, en otras el resultado. Entonces, para un adecuado enfoque de reclutamiento y selección de personal, debemos tener muy claramente hacia dónde esta organización está apuntando. Y aquí entran las definiciones de los puestos, el perfil del puesto, para concretar, para arribar puntualmente a qué es lo que la organización necesita. Necesita ejecutores de tareas, y cuando digo ejecutores de tareas, no me refiero a grupos organizacionales o grupos ocupacionales que solamente tienen que hacer tareas, sino esta es la prioridad de la organización, esta es la cultura de la organización. Otras, estas capacidades están orientadas a resolver problemas, y con ello no significa, o dar resultados, y con ello no significa que en una escala salarial, porque todo esto está concatenado, ¿no? Tiene más importancia que la otra, simplemente es la realidad de hoy. Definitivamente, en una situación de crisis, la resolución de problemas en estos momentos considero que es lo más crítico y lo que más están buscando las organizaciones. Gente que pueda resolver problemas para poder ir saliendo de la crisis y poder orientar a la organización en términos de que pueda salir adelante
en momentos tan difíciles. Ahora bien, el problema comienza aquí. Vamos a llamarle problema. Quiero llamarle problema o llamarle situación especial. Si antes de la pandemia ya teníamos una situación en la cual había desempleo, hoy por hoy el desempleo es mucho mayor. Entonces, la pendiente de la montaña estaba ligeramente ascendente, ¿no? Pero hoy continúa definitivamente ascendente, pero al postulante, y acá entrando ya en la materia, al postulante le damos una mochila que tiene que cargar. Y esta mochila está llena de una serie de recomendaciones que van desde cómo tienes que presentarte, cómo tienes que hablar, cómo tienes que desenvolverte en la entrevista, tienes que ser tienes que actuar con inteligencia emocional. Es decir, una serie de herramientas que las considero útiles. Pero pensemos en el postulante, pongámonos en la situación del postulante. Desde ya tiene una carga emocional que es la búsqueda de empleo. A ello le agregamos una mochila con una serie de recomendaciones, que no digo que están buenas o están malas estas recomendaciones, simplemente con la falta de prudencia, con la falta quizás de poder ayudar al postulante, lo estamos cargando mucho más de lo que debe estar. Y el ascenso hacia la cumbre, hacia la consecución de lo que quiere lograr el postulante, le hacemos más difícil escalar esta pendiente. ¿Sí? Entonces, un primer punto es que la empleabilidad, los tips que le estamos dando para poder llegar a un puesto y ocuparlo, es una mochila que quizás para el postulante es demasiado pesado, porque también tiene que lidiar con sus propias emociones, tiene que lidiar con su capacidad para poder conseguir un trabajo, y estoy seguro que son postulantes que no es la primera vez que están buscando trabajo, sino ya vienen desde antes de la pandemia, desde antes de las crisis, vienen buscando algún tipo de recolocación o colocación en las empresas. ¿Okay? Brevemente, el siglo pasado, las empresas actuaban como una máquina, vamos a decirlo de esta manera. Los propietarios recibían los insumos, había un proceso de transformación y los productos. Un modelo cerrado en la producción. Hoy, en el siglo XXI, la empresa es un sistema vivo, con líderes empresariales, proyectos, conexiones, hay que hacer sinergia, relaciones. Es un modelo centrado en el ser versus el modelo centrado en la producción, que es del siglo pasado. Entonces, cuando hablamos de empleabilidad, hoy por hoy, el término empleabilidad viene de los años 80 y definitivamente ha evolucionado hasta nuestros días, ¿no? Un segundito, por favor. Bien, hay nuevos que se han integrado. Bienvenidos. Bien, entonces decíamos que el término empleabilidad, que es una de las herramientas
¿qué hacemos que el postulante cargue en esa mochila? Sí, viene desde los años 80 y ha ido evolucionando. En los años 80, el término empleabilidad se refería simplemente a la habilidad de poseer un empleo y de mantenerlo, ¿no? Pero con la evolución de las organizaciones, la tercera ola, la era del conocimiento, entonces ha evolucionado de una manera tal que los grupos de trabajo son virtuales, tiene que haber adaptación al cambio, el teletrabajo, la formación continua, los valores, el networking, el teletrabajo. Entonces ha ido evolucionando progresivamente y nos encontramos hoy en día en este nuevo escenario. Lamentablemente, y lo digo de esta manera, hay empresas que todavía funcionan como el siglo pasado y no han evolucionado o tienen muy poco, son muy cortoplacistas y no evolucionan a lo que puede ser las empresas modernas, que por supuesto hay muchas. Pero también pensemos en que el 75% de la población económicamente activa es informal, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con los datos que vamos manejando. Bien, como les decía, las empresas del siglo pasado se caracterizaban o se caracterizan por la estabilidad, tienen predictibilidad, tamaño y escala, hay un jefe en la cúspide, hay una rigidez organizacional, hay un control por reglas y jerarquías, información restringida, énfasis en lo cuantitativo, búsqueda de certeza, ¿no? Hasta las ventajas competitivas sostenibles, centrada en la organización interna, tienen una integración vertical. Las empresas del siglo XXI hay un cambio discontinuo, hay una velocidad y respuesta. Se tiene que tener liderazgo en todos los niveles gerenciales. Tiene que haber una flexibilidad permanente, una gestión por visión y valores. Tiene que haber una información compartida, la creatividad, la intuición, tolerancia a la incertidumbre, ser proactiva, interdependencia organizacional. Es decir, todos estos puntos tienen mucho que ver porque la puerta de entrada a estas organizaciones está dado por la selección de personal. Entonces, como les dije inicialmente, y para los que recién están conectándose, estamos ubicándonos en el escenario que estamos actualmente viviendo. Bien, las personas. Tenemos que tener un perfil técnico, pero no solamente basta el perfil técnico, también es necesario el perfil organizacional. Muchos descuidamos uno en beneficio del otro y viceversa. Tenemos que abordar la tecnología. ¿Está desarrollada en la empresa? ¿Está poco desarrollada en la empresa? Los procesos están definidos en la organización, no están definidos en la organización. La cultura, comunicación, hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, puede haber entre el seleccionado y el impacto organizacional una colisión que definitivamente va a hacer que el proceso de selección no tenga el éxito esperado. O puede que si todo esto está bien definido, bien determinado, objetivamente orientado, el impacto organizacional sobre el seleccionado va a ser positivo y se va a generar una serie de situaciones positivas que van a redundar en beneficio de la organización y en beneficio del seleccionado. ¿Okay? Ahora, empezamos con el tema de estos mitos que son más que nada
modelos mentales o formas de pensar que los tenemos arraigados en el tiempo. Y, y, y son paradigmas que son muy difíciles de sacar, pero van cayendo con el tiempo. Nos postulamos a un trabajo. Perfecto, hasta ahí todo bien. Pasamos las 3, las 2, las 4 rondas de entrevistas. Las referencias fueron increíbles. Estamos en una situación en la cual yo como postulante estoy marchando bien. Pero me rechazaron. Era la empresa de mis sueños, era el empleo ideal, era aquella empresa en la cual yo ya me iba a jubilar ahí. Era la empresa que me ofrecía todos los beneficios, pero al final se cayó el proceso. ¿Y ahora qué? Uno de los principales mitos es buscar la empresa de nuestros sueños. Olvidémonos de aquello. No existe una empresa o un puesto que sea el ideal. Tenemos que adaptar nuestras capacidades, nuestras emociones, nuestra inteligencia emocional, nuestra capacidad y actitudes a lo que la empresa me está ofreciendo y es lo que realmente yo sé hacer. Encontrar el trabajo soñado, apuntar a un salario determinado, es la pregunta incorrecta. La pregunta correcta es, ¿cuál de estas oportunidades me ayudará a ser el tipo de persona que quiero ser? ¿Me desafía más allá de mi nivel actual de competencia? ¿Tiene propiedad sobre el trabajo que está haciendo? ¿Puede ayudar a otras personas a estar conectado con algo que importa? Esto es lo que debemos preguntarnos. No buscar el empleo ideal o la empresa que cubra nuestros sueños. Entonces, y aquí tenemos ya un primer punto de inflexión en nuestra personalidad, en nuestra forma de ser. Empezamos a generar una serie de situaciones que nos vuelven más negativos, que nos vuelven más reactivos. Y esto tenemos que ir desterrándolo con el aprendizaje o con el desaprendizaje. Ahora bien, ten en cuenta que podría hacer todo bien y todavía no conseguir el trabajo. Y eso es lo que yo veo muchísimo en estos tiempos. Estoy haciendo todo bien, por Dios, pero no consigo el trabajo. ¿Por qué? Es muy posible que se presentara de la mejor manera posible, que usted se presente de la mejor manera posible a un trabajo, pero fui golpeado por un candidato extraordinario que acababa de ofrecer más al empleador. Y esta es la ventaja diferencial que tenemos que trabajar. La ventaja que les llaman qué valor agregado estoy dando. Como anécdota, hace algunos años estaba en un proceso de selección para un ejecutivo de cuentas de una empresa de marketing, una empresa de publicidad. Al final quedaron 5 postulantes, pero tal era el nivel de competencia de los postulantes para el puesto que todos los tenía al mismo nivel. Ya había escarbado, por decirlo de alguna manera, las funciones, el perfil organizacional, de dónde venían, y todos sobresalían a un nivel en el cual la decisión era muy difícil, porque estaban todos en el mismo nivel, por decirlo de alguna manera. Hasta que por ahí surge el insight del seleccionador, y me di cuenta que el gerente que iba a tener a cargo a este ejecutivo de cuentas tenía una particularidad. Trabajaba con sus clientes, con las cuentas,
en base a la cultura general. Sus clientes conversaban mucho con el gerente sobre pintura, sobre historia universal, y era una de las estrategias del cliente que utilizaba para favorecer, digamos, la, 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 la atracción de la gente dentro de su organización. Entonces, con 5 candidatos, lo que hice fue que cada uno exponga, ya se había hecho, por supuesto, juego de roles, se había hecho todas las baterías que puedan hacerse y salían bien. Entonces, bajo este criterio de la cultura general, se les pidió a cada uno que hable de cultura general, de lo que ellos mejor puedan dominar. Y de los 5, definitivamente había uno que sabía de pintura, sabía de historia universal, de literatura, y fue a esta persona que se seleccionó. Por eso les digo al principio, ¿qué es lo que estamos buscando? No solamente busquemos competencia, no solamente busquemos gente que solucione y dé liderazgo, sino también hay otros efectos colaterales, vamos a llamarles así, que puede hacer la diferencia. Entonces, bajo esta experiencia, uno va aprendiendo y se va nutriendo de qué es lo que debe buscar. ¿Ok? Y que el impacto, cuando el postulante reciba una respuesta negativa o que ha sido rechazado, no es que ha sido rechazado. Hay otro que ofreció un plus, por poquito que sea. Y les aseguro que si esto es bien comunicado, con mucha empatía, y esto lo recalco, con mucha, mucha, mucha empatía, que hoy por hoy falta muchísimo, el postulante va a saber asimilarlo y se va a ir muy agradecido de la manera en que ha sido tratado en estos procesos. ¿Hay predictores del rendimiento? Me pregunto. ¿Esto a qué se refiere? También en cierta oportunidad, en una investigación que estuve haciendo, encontré que los que obtenían mejores puntuaciones en las evaluaciones psicotécnicas, en aquellas largas evaluaciones en que uno entraba a las 9 de la mañana y terminaba a las 12 del día, diga usted la secuencia A, B, A, B, A, ¿qué sigue? Y así una serie de preguntas que creo que llegaban a las 300 preguntas, se seleccionaba obviamente a la gente que sacaba mayor puntaje en lo que es el razonamiento lógico verbal. Y al cabo de 3 meses, cuando ingresaban a la organización, tenían un buen rendimiento. Entonces, en este estudio de investigación, empecé a correlacionar los puntajes altos que obtenían en estas pruebas psicotécnicas versus los resultados de la evaluación del desempeño 3 meses después. Me di con la ingrata sorpresa de que el coeficiente de correlación entre estas dos variables era de 0,40. Una cosa no tenía nada que ver con la otra, en pocas palabras. Yo esperaba una correlación de 0,90, pero ingrata mi respuesta, porque 0,40 no tiene absolutamente nada que ver de una variable cómo afecta a la otra. Entonces, el problema es, un segundito que están entrando. A ver. Tenía 2 personas ahí. Entonces,
definitivamente predecir el rendimiento de una organización, en una organización cuando hacemos selección de personal, creo que es fundamental. Pero lamentablemente en nuestro país no hay investigaciones que correlacionen una serie de variables en selección de personal para predecir el rendimiento. Decir que sí tenemos una variable que puede predecir el rendimiento, como es, si vas con todos los tips que yo te he dado, sí vas a entrar. Mentira. No tenemos un elemento que pueda hacer que me prediga que este postulante va a tener un éxito dentro de la organización, o al menos determinado porcentaje de éxito. Entonces, no tenemos predictores porque no hay investigaciones, no hacemos investigación en estos temas. Otro tema que nos llenan, que la mochila nos las hace más pesada, es fíjate cómo vas a ir a la entrevista. Ten cuidado con la postura. Primero da un paso con el pie izquierdo, luego con el pie derecho, luego párate de tal manera, gira de tal manera. Cuando te sientas, fíjate en el movimiento de tus manos, de los pies. No tiembles. Pero el postulante tiene que estar listo y muy activo para las preguntas que le van a hacer y las respuestas que va a dar. Tiene que estar muy abierto, muy fresco para estar preocupándose en la postura, en los movimientos de manos y de pies. Y de pies, cómo se para, cómo habla, el tono de voz, etc. Nos cargan la mochila. ¿Dónde miramos? Cuidado cuando te pregunten, no mires al techo o no mires a los costados, porque es peligrosísimo y te pueden descalificar. Es normal, es absoluta y totalmente normal estar nervioso. Cuando voy a una entrevista, me estoy jugando mi calidad profesional, mi solidez profesional, mi futuro profesional. Y es obvio que esté nervioso. ¿Y por qué no demostrarlo? Cuando vienen a mí postulantes que se muestran nerviosos y es evidente a través de los gestos, de su postura, o cuando me dan la mano y siento el sudor en las manos, no es que ya lo esté descalificando por estos temas. Está bien, lo está demostrando, pero yo lo llevo, o deberíamos llevarlo, hacia una situación en la cual, perfecto, ya tengo al postulante y está en una situación, digamos, no desventajosa, sino está en una situación en la cual es posible que yo le pregunte, es posible que yo le dé algunos problemas que deba solucionar y que en esa situación en la cual él llegó, que yo no lo puso así, él llegó, pueda ir saliendo e ir soltando la situación de tal manera que poco a poco el postulante va agarrando confianza, confianza y de tal manera que esta conversación empieza a ser más fluida, esta conversación empieza a ser mucho más relajada para el postulante. Pero, como les vuelvo a repetir, decir que no debe mostrar o debe mostrar un mínimo de nerviosismo no es lo más adecuado. Tiene que demostrarlo, está nervioso. Más aún hoy en día en que los empleos están muy escasos. ¿Quién no ha estado nervioso en su primera entrevista? Y hasta ahora, ¿quién no ha estado nervioso en su cuarta, en su quinta entrevista de su desarrollo profesional? O al revés, ¿qué seleccionador, qué reclutador con 25 años de edad, vamos a ponerlo así, y tiene que entrevistar a un gerente general con 50 años que tiene un recorrido en diferentes empresas, no está nervioso?
Por supuesto que está nervioso, pero el tema acá es cómo vamos manejando y cómo vamos desmitificando estos temas. ¿Ok? Digamos, la preparación. Con todo esto que nos llenan, nos vamos a quedar atrapados en nuestras propias respuestas. En otras palabras, ¿qué es lo que debo decir? Dios mío, estoy nervioso, yo me puse nervioso, no me he sentado bien, está notando que estoy moviendo la pierna izquierda. Cuando le he dado la mano, se ha dado cuenta que estoy sudando. Entonces, me preguntan cosas que ya tienen que ver definitivamente con el puesto, con mis competencias, con mis habilidades, y me empiezo a trabar. Y no puedo salir de esta situación, a menos que tengamos un reclutador, un seleccionador con mucha experiencia para poder ir calmando al postulante y que se vaya poco a poco destrabando, por decirlo de alguna manera. Ahora, otro tema. Tu currículum tiene que ser impresionante. Tu currículum tiene que ser espectacular. Y tiene que tener tal impacto que a la primera vista del reclutador es el que tiene que seleccionar. Falso. Un currículum agradable y con mucha carne no significa que hayamos hecho un trato laboral. Definitivamente que no. El currículum tiene que expresar lo más clara y sencillamente posible lo que estamos logrando. No se trata de atiborrar el currículum con una serie de situaciones, de puntos que no van a sumar. Esto es importante. Colocar todos tus títulos. No nos estresemos. Es importante los títulos que tengamos, pero pongamos aquellos títulos que sumen, que vayan agregando valor. Trabajar en las fortalezas que nosotros tenemos en lugar de abarrotar en un currículum lo que no tenemos. Les comento brevemente. Cuando nosotros enviamos un currículum vía digital, no sé si les ha pasado, pero envía uno el currículum, inmediatamente viene una respuesta digital en la que tenemos que empezar nuevamente a escribir lo que ya está escrito en el currículum. Son los software o son los desarrolladores digitales que maneja selección de personal, recursos humanos, que actúan de una manera en que yo le diría como licuadora. Uno se esforzó en hacer su currículum. Fue un curso de 3 horas donde le enseñaron a hacer su currículum. Hizo su currículum, envió su currículum y en la empresa este fue licuado por un software que al final nos lo devuelve a través de llene usted su experiencia última y nuevamente tenemos que empezar a llenar. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estos temas del currículum perfecto no existen. Lo que existe es la persona que tenemos frente a nosotros y el conjunto de cualidades que nos está presentando. Inclusive, algunos entrevistadores ni siquiera leen los currículums porque es tal cantidad de ellos que solamente van seleccionando los que pueden saltar a la vista para ellos y que son los seleccionables. Las habilidades profesionales es lo más importante en un candidato. La actitud hacia el trabajo de los candidatos y sus habilidades sociales ¿son o no son importantes? Por supuesto que sí, y esto en el currículum lo ponemos muchas veces, poseo una actitud proactiva, poseo una actitud de trabajo en equipo. Yo diría que eso no le suma. Más bien, esto se debe demostrar a la hora que tengan que hacer las entrevistas. Recuerden, al entrevistado no le va a llegar 1 o 2 currículums, le va a llegar 50, 60, 180 currículums. Y quizás pase esto desapercibido. Otro tema. Yo soy una persona recomendada.
y porque soy una persona recomendada, soy buena. Suele suceder. Hay quienes recomiendan a alguien, pero solamente han visto a la persona en el rol laboral o por un tiempo determinado, pero no tienen una visión más allá de una imagen completa del trabajador fuera de la empresa. Tenemos que tener cuidado con esto también, sobre todo los que hacen selección, porque esto definitivamente se cae rápidamente. No existe un método que garantice el 100% en la elección de un candidato a ocupar un puesto. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno intersubjetivo aquí. Atravesamos por una cuestión netamente subjetiva, la motivación personal. ¿Cómo medimos la motivación personal? Ese es un tema también muy importante, porque la subjetividad juega un papel importante a la hora de decir, tiene las actitudes, tiene la motivación, versus a lo que sí podamos medir, como por ejemplo, las competencias que se expresan en comportamientos o en situaciones tal en la que yo le pueda preguntar al trabajador o al postulante cómo ha salido de una determinada situación. Esto es más objetivo. La empleabilidad, como les decía, que viene de los años 80 y que ha ido evolucionando hasta el día de hoy, debe comportarse tal y como es normalmente. No debemos, nuevamente les digo, llenarle la mochila de tal manera que lo hagamos mucho más pesado en la entrevista, pesado en el sentido de que no puede responder y no puede maniobrar. Entonces, hay que observar si existe una adaptación o no al puesto de trabajo. Hoy con los cambios necesitamos gente que sea muy ágil en las respuestas, sea muy ágil a los cambios, y eso es todo. Trabajemos ahí. Porque si le decimos a un candidato, tienes que ser de esta manera, ¿cuál va a ser el efecto? Que siendo otro, vamos a perder una oportunidad de encontrar lo que buscamos. En otras palabras, le decimos al postulante, tienes que tú actuar de esta manera, lo estamos despersonalizando. Le estamos diciendo, tienes que ser otro. Es posible que te estemos buscando a ti. ¿Por qué quieres ser otro? Es la pregunta. Y si no te buscamos a ti, ¿por qué quieres ser ese? Creo que está suficientemente claro este tema. Una actitud adecuada es un jugador de equipo. Aquí también quiero transmitirle una experiencia. Hace algunos años, en Suecia, observé cómo se hacen las entrevistas en Suecia. Lo que prima en los países del primer mundo no es la individualidad, sino es el trabajo en equipo. Y si el postulante muestra algunas competencias de individualidad, esas las adaptan para que sea un jugador de equipo. Y así se dan las entrevistas en el primer mundo. Las preguntas son muy directas y son muy claras. En una oportunidad tuve la situación en la cual al postulante le preguntaron, ¿usted tiene su certificado del último trabajo? Inmediatamente el postulante quiso sacar de su portafolio un documento que me imagino que era el certificado, y el entrevistador le dijo, no, solamente le estoy preguntando, dígame sí o no. Creen mucho en la palabra, más que en la documentación. Pero si les fallamos, dejamos de ser un candidato apto para otros puestos, tanto de ahí como de cualquier organización. La persona que lo entrevista está agobiada y con exceso de trabajo, por supuesto.
necesita contratar a alguien. Vean también al reclutador, vean también al entrevistador, una persona que está con bastante estrés porque su jefe también le está reclamando y mi postulante, ¿para cuándo lo tengo? Entonces, todo esto hace una vía o un camino de dos vías, postulante y entrevistador, que se cruzan en el camino y en un momento determinado están estresados los dos. Así que el entrevistador que dice que está desestresado no es así. Es posible que apenas haya echado un vistazo a nuestro currículum y no haya pensado en cuáles son nuestras calificaciones. ¿Cuál es la propuesta de valor? Trabajando únicamente en nuestro autoconocimiento. Acá no hay nada que pueda llevarnos a una extraordinaria presentación en una entrevista. Es el autoconocimiento. Sé que soy una persona nerviosa, bueno, trabajaré en lo que es una persona nerviosa. Y si lo demuestro en la entrevista, está bien. Y si el entrevistador no es lo suficiente empático, pues bueno, pues es él quien no tiene la empatía y yo tengo que demostrar que sí la tengo. Debo dejar muy en claro qué es lo que me hace único, qué es lo que me hace diferente y que sea irrepetible en el mercado laboral. Entonces, por eso el autoconocimiento es muy importante aquí. La parte importante del currículum del CV es que este refleje en su totalidad nuestro potencial, nuestras competencias, nuestros valores. Eso es lo importante. Que si la foto está a la izquierda, la foto está a la derecha. Cierto que es marquetero, es importante, pero recuerden, ese currículum no sabemos si va a estar primero dentro de la fila de 100 currículums o va a estar en la mitad. También pensemos en ello. Vuelvo a repetir, no digo que está mal los tips que nos den. No es malo ni bueno. Hay que saber tener la mesura necesaria para poder aplicarlos en el momento adecuado. Muchos candidatos pensamos que seguir un curso de cómo hacer un CV nos va a dar el empuje necesario para que sean considerados. Si el proceso es masivo, imagínense, 500 candidatos, la mayoría de empresas grandes del mercado, ¿qué es lo que hacen? No revisan los currículums, simplemente se apegan a las bolsas de trabajo, como aquellas compañías que se dedican exclusivamente a hacer selección de personal. Y aquí quiero tocar un tema que es muy delicado y que últimamente está circulando en el mercado. Uno manda su currículum no directamente a la empresa, sino a una empresa consultora que es especializada en selección de personal. Resulta que enviamos el currículum y a los pocos minutos nos viene una respuesta diciendo: destácate entre los postulantes. Hazte premium con una cifra en dólares mensuales para que tengas acceso a todos los cazatalentos y puedas conversar tú directamente con ellos. Esto te hará más empleable, pregunto yo. ¿Esto es empleabilidad? ¿Esto es ética? Definitivamente no. Yo lo veo como un mercantilismo. Es decir, para sobresalir tengo que pagar una membresía premium para que me ponga en contacto con los todopoderosos de esa empresa de selección y poder tener acceso a una entrevista. Esto definitivamente no es ético. Y no sé si les habrá pasado a alguno de ustedes, pero yo continuamente voy viendo este tipo de situaciones y lo estoy documentando para presentarlo y que vean realmente cómo se está manejando el mercado laboral hoy por hoy. Por conocer, este es otro tema, ¿no? Yo conozco a un reclutador, sí, me han llamado y la persona que me ha llamado sí lo conozco. Entonces ya tengo una ventaja respecto al resto. Puede ser positivo como puede ser negativo. Un reclutador serio, un reclutador profesional,
no va a hacer ninguna diferencia entre su amistad y un profesional excelente. Prefiero como reclutador perder la amistad de esta persona que se presenta a ir en contra de las normas y principios y las normas de ética que en selección de personal debe haber. Los reclutadores no son los que deciden a veces los procesos de selección. En casi todas las empresas la decisión la tiene el cliente interno, el gerente que nos dijo, tienen que contratar y dame mi postulante inmediatamente. Es una decisión compartida entre él y la gestión humana. El tema de ver al reclutador como un todopoderoso, vamos a decirlo de esta manera, no es tal, porque la decisión tiene que compartirla también. Entonces, ahí también hay un efecto de situación emocional estresante para el reclutador. Las necesidades económicas o situaciones personales que cada uno estamos viviendo actualmente, por supuesto de que nos afectan. Los presupuestos los tenemos que reducir, los gastos los tenemos que reducir como personas que manejamos una familia. Pero no por ello busquemos ser cualquiera, vamos a decirlo de esta manera. No importa el puesto que sea, yo lo tomo, yo lo voy a hacer muy bien, con tal de obtener el empleo. Esto va a hacer que se reduzca en muy poco tiempo nuestra estadía en la empresa, porque no está acorde con lo que yo realmente, mis expectativas están buscando en la organización. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Durante épocas de desempleo se forman habilidades, competencias, conocimientos que necesitan desarrollarse para ampliar aquel abanico de posibilidades que hay dentro de un perfil profesional. Para esto sirven las crisis. Y no esperemos que vengan crisis sanitarias, crisis económicas. Recuerden los años 80, hiperinflación, 7.600% de hiperinflación, con un desempleo brutal. Entonces, esa generación ha aprendido cuáles son las competencias, los conocimientos que tienen que desarrollarse para ir avanzando. Y en esa época de la hiperinflación, del terrorismo, una gran masa laboral se desplazó hacia el extranjero. Hoy, por el tipo de crisis que tenemos, no tenemos esa posibilidad. Seguramente que si la pudiésemos tener, ya estaríamos abandonando el país, pero no se trata de eso, ¿no? Sino de ir trabajando en lo que nos va a ser diferente. Y hay muchos profesionales que pasaron estas épocas muy difíciles del terrorismo, donde era peligroso estar en la esquina porque un coche bomba podía explotar, supieron salir adelante y ser empleables. El aspirante tiene una imagen casi sagrada en la entrevista. Muy bien. Este es otro tema, ¿no? Que yo tengo una imagen como postulante que el entrevistador es sagrado. Se lo observa como alguien que conoce cada detalle de la empresa. Se prepara para el encuentro con el candidato y tiene en su mente las preguntas perfectas para evaluarlo. No es así. La mayoría de veces no es así. Le piden un gerente de administración y finanzas, pues las preguntas técnicas tienen que estar dirigidas hacia temas de administración y finanzas. Y muchos de recursos humanos no estamos preparados, ni en administración ni finanzas. No estamos preparados ni en la cadena de suministros. No estamos ni preparados para marketing digital y hacer las preguntas correctas. Es aquí donde tenemos que despojarnos de este paradigma y preguntar. Preguntar y sobre todo, el entrevistador debe saber y conocer, empaparse de todos los procesos, sean productivos o de servicios de la organización. Caso contrario, estará actuando a ciegas. Y cuando le presente el postulante a su nuevo jefe, el gerente de logística, el gerente financiero, el gerente general,
puede ser que se lleve una grata o una ingrata o una grata sorpresa, dependiendo de qué tan preparado está conociendo la organización por dentro. Esta es una falencia que debemos superar y que nosotros tenemos que ir conociendo poco a poco. ¿Sabemos leer un estado financiero? ¿Sabemos qué es el costeo por ABC? Pues si no lo sabemos y nos piden este tipo de candidatos, ¿cómo vamos a evaluar? Podemos ponerle una prueba escrita. ¿Será válida? Si no la sabemos corregir. Esa persona que está detrás del escritorio y que es el entrevistador, tiene cientos de currículums por leer, peticiones urgentes con las cuales tiene que lidiar día a día. Así que tal vez esté igual de estresado que tú, que nosotros, y no tuvo tiempo de revisar el CV. Normalmente las entrevistas yo recomiendo que no se hagan con el currículum, que se lea previamente y se tome el tiempo necesario uno y apuntar en una hoja los hechos importantes. Y cuando empieza la entrevista, el postulante puede decir, pero mi currículum ¿dónde está? Internamente. Pero a medida que la conversación se va haciendo más amigable y va viendo que el entrevistador le está poniendo énfasis en aquellos puntos que considero que tiene que ponerle énfasis, se va a ir relajando mucho más la entrevista y va fluyendo naturalmente. El escritorio vacío, internet o la computadora apagada, celular apagado, nada de interrupciones. Otro tema, del cual también estoy viendo muchísimo, cambiar el nombre del área de reclutamiento por atracción y selección 4.0. Cambiar el nombre del área no va a hacer que seamos más eficientes para consolidar nuestras estrategias de atracción. Entender conceptos como análisis, la psicología del consumidor, el marketing, las tendencias globales. Cambiar el nombre no nos va a hacer experto en estos temas. Hay que desarrollarlos. No simplemente basta cambiar el nombre y el apellido, o cambiar el nombre y cambiar el apellido. Selección 2.0, selección 3.0, 4.0. Tiene que ir de la mano con lo que realmente significa la tecnificación, no solamente de los procesos de selección, sino nuestras competencias. ¿Se puede evaluar y o medir los valores? Tarea difícil, muy difícil, porque son términos subjetivos y difíciles de evaluar. En la entrevista, el entrevistador que tenga 10, 15, 20 años de experiencia, los puede hacer con un margen de error definitivamente. Las escalas psicométricas son encuestas, pero no nos van a decir definitivamente si son los valores. Más bien, hay preguntas muy puntuales y estudiar bien, tener los 5 sentidos para poder entender qué tipo de respuesta nos está dando el postulante y qué valor está tratando de reflejar. Las pruebas proyectivas. Este es un tema en el cual yo considero que la selección de personal se está psicologizando, se está psiquiatrizando, vamos a decirlo de esta manera. El famoso dibujito, toma tu lápiz, tu borrador, dibújame una figura humana. Con piso o sin piso, solamente dibújame una figura humana. Esto definitivamente son medidores de la personalidad, pero que tienen que ver con la psicología clínica, con la psiquiatría. Otros nos ponen unas manchas que se denominan manchas de Rorschach. Esto tiene que ver con la psiquiatría. Entonces, no debemos psicologizar ni psiquiatrizar el proceso de selección, porque no es nuestra misión psicoanalizar a un postulante. Es encontrar las habilidades para que pueda desarrollarse adecuadamente en un entorno difícil, en un entorno en que tiene que mostrar un nivel profesional y que está para aportar.
Bien, aquí he tratado de hacer un resumen de cómo al postulante lo bombardeamos con no te sientas así, estás nervioso, tienes que ser empleable, tienes una semana para dominar lo que son técnicas de informática, tienes que tener mucho más títulos, cuidado con las preguntas trampas. ¿Por qué deberíamos contratarte? Porque soy bueno. Pero decirlo de otra manera, ¿no? Muchas veces las preguntas trampas nos ayudan como reclutadores a ver cuál es el desenvolvimiento. Pero si vemos, y es lo que yo pienso, un postulante que todavía los nervios no los ha dejado de lado, debo saber en qué momento introducir ese tipo de preguntas para que se desenvuelva el postulante con total normalidad, vamos a decirlo de una manera. Tienes que ser único, pero por supuesto que tengo que ser único. Y para ello tengo que mostrarme como soy. Mostrarme nervioso quizás, mostrarme poco nervioso, etc. Tengo que ser resiliente. Mucho se habla de la resiliencia hoy en día, pero quizás muy pocos sabemos lo que es este término. Hay que tener mucho cuidado con la terminología. Tienes que mostrar tu inteligencia emocional. Es otro tema también de análisis y de cómo podemos ir desarrollando estos temas. Tanto la inteligencia emocional como el ser resiliente se aprenden no en cursos de 24 horas, sino mínimo en 400 horas. Las técnicas de selección de personal no se aprenden en la universidad con un curso para los que estudian psicología, porque solamente enseñan técnicas de entrevista 1 y técnicas de entrevista 2, con 3 créditos cada uno. Entonces hay que salir al mercado, pero no buscar ser expertos en selección de personal con cursos de 24 o 48 horas. ¿Qué digo que no está mal? O digo, perdón, que está mal. No, está bien ir introduciéndonos poco a poco. Esto en el conductismo le llamamos aproximaciones sucesivas. Está bien, 24 horas. La próxima seguiré una de 48. Pero mínimo también considero que debe completarse 200 horas. Igual que el coaching, igual que otras técnicas para poder ayudar y que están no tanto relacionadas con selección de personal, sino como autoayuda para los postulantes. Bien, quería transmitirles esto y si tienen alguna pregunta. Hola. Hola, Manuel. Sí, ¿qué tal? Una consulta, no, más que una pregunta, tengo un comentario. Quisiera saber si este webinar lo vas a pasar la grabación a los correos o... Sí, por supuesto. Sí, gracias. Yo tengo acá una diapositiva en la cual abordo el tema no desde el punto de vista causa-efecto, sino más bien desde un punto de vista sistémico, del pensamiento sistémico como arquetipo, en la cual causa y efecto ya no debemos tratar estos temas de esta manera, sino más bien como círculos virtuosos que van buscando un equilibrio. A ver si me da un minutito para poder explicarlo, ¿sí? Bien, centrémonos acá. Situación actual. Cantidades candidatos insatisfechos. Esto va a hacer que una situación deseada tengamos candidatos insatisfechos. Entonces, hay un desequilibrio, hay un desbalance, hay
cantidad de candidatos insatisfechos versus una situación deseada que queremos que sean candidatos satisfechos. Esto va a hacer que exista una diferencia entre ambos, negativa o positiva. La situación que genera candidatos insatisfechos es la acción, una entrevista. Ojo que no estamos hablando de causa-efecto. Esta acción, que es la entrevista, va a hacer que genere una cantidad de postulantes insatisfechos. ¿Por qué razón? Porque hay una palanca opuesta que frena una acción, que es, el hecho de que el entrevistador no esté preparado. Al no estar preparado, como acción de entrevista, va a tener un resultado de candidatos insatisfechos. La situación deseada se va a dar a través de factores externos, como la demanda de la capacitación, entrenar al entrevistador de tal manera que esta diferencia se acorte y tengamos candidatos satisfechos. Entonces, romper este círculo, o mejor dicho, abordar el aspecto desde un punto de vista causa-efecto es muy pobre. Tenemos que analizarlo en forma sistémica, porque son círculos sistémicos, son arquetipos o modelos de situación para el análisis que nos va a ayudar muchísimo. Y esto se da en las empresas, esto se da en operaciones, donde el análisis no es causa-efecto, sino más bien a través de círculos virtuosos que van desarrollándose y van destruyendo los círculos, vamos a llamarlo así, destruyendo los círculos viciosos. Y es una forma de análisis que tenemos que ir desarrollándola en cualquier actividad que nos sucede, en cualquier actividad que queramos analizar. Bien, estimados, ¿alguna pregunta? Hola. Sí, Manuel, buenas tardes. Sí, buenas ¿Me tardes. escucha? Sí. Sí, perfecto. Primero, antes de empezar, agradecerte. Yo sé que esta charla o esta información que nos ha brindado es de mucha importancia. Agradecerte primero por ello. Mi pregunta es lo siguiente. En varias entrevistas que me han citado a mí los reclutadores, siempre me han hecho la pregunta de que si en esa empresa tengo alguien conocido o no. No, yo llegaba a la entrevista y me decían, ¿alguien te conoce aquí en la empresa? ¿No? O sea, si yo digo sí o digo no, ¿qué tanto influye al momento que ellos tomen la decisión o es para que ellos tengan como una referencia? La otra pregunta que tengo ¿es necesario vestirse bien, un corbata, no sé, un terno para poder ir a la entrevista? ¿O depende sobre qué trabajo, para qué trabajo me están entrevistando? Bien, el tema de, yendo a tu primera pregunta, de que si uno tiene un familiar trabajando dentro de la empresa. No, no exactamente un familiar, sino una referencia, ¿no? Una referencia. ¿Conoces a alguien? ¿Alguien te conoce dentro de la empresa? Ah, bueno. Uh-huh. Sí, sí. Es mejor ser honesto, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Uh-huh. Pecar de deshonestidad, no deberías de decir esto definitivamente. Tenemos que pecar de honestidad y decir que sí, conocemos una persona que trabaja en tal área. Uh-huh. Pero no vayamos con el paradigma, con el mito de que si digo esto, me van a descalificar. El empleador, el que selecciona, tarde o temprano, lo puede descubrir. Lo puede, más que descubrir, lo puede corroborar y no va a jugar esto en favor de nosotros. Tal vez esta pregunta la está haciendo hasta ver
cuál es el punto en el cual estamos manejando nuestra honestidad. Que dicho sea de paso, me da pie a decir que estamos muy faltos de lo que es la honestidad en nuestro país. Entonces, demostrarla es un buen síntoma. Respecto, ¿no? Respecto, en conclusión, es mejor decir la verdad a que en el proceso quedemos de lado y que no nos digan cuál fue el resultado de la entrevista. ¿Sí? Respecto a si debo ir con traje, con corbata, depende definitivamente, ¿no? Si yo voy a una entrevista y en la cual ya yo he averiguado cuál es la cultura de esta organización, yo sé cuáles son los valores de esta organización y cómo quiere que los postulantes y futuros empleados profesionales de esta se van a sentir a gusto, pues debo investigar. A manera de ejemplo, la IBM. Cuando yo digo IBM, ¿qué color de camisa utilizan? Azul. Los que trabajan en la IBM. ¿Eh? Es blanca. Todos tienen la camisa blanca, los que trabajan en la IBM. Esa es una cultura. El color de la camisa que utilizan con corbata es un artefacto. Llamamos artefacto porque es la cultura que están transmitiendo. Entonces, si yo sé que me van a entrevistar de esta importante empresa, entonces debo ir lo más próximo posible a lo que ellos están tratando de desarrollar o de consolidar dentro de una organización. En un banco, me voy a la principal, pues tengo que ir con una vestimenta adecuada, sobria, pero definitivamente que no exagere ni vaya más allá pues, de lo que se está pidiendo. Si me llaman de una empresa industrial donde yo ya he conocido, porque he ido a ver cómo entran los ejecutivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos estacionamos al frente de la empresa, de la fábrica que está en una zona industrial y todos los ejecutivos dejan sus carros y bajan no con saco ni corbata, sino más bien en forma más informal, digamos, ¿no? Entonces, iré pues a esa entrevista ni tan informal ni tan formal, ¿no? Y estoy seguro, por la experiencia que manejo en estos temas, que eso no va a ser lo principal que van a ver en un postulante, sino el potencial que muestre. No sé si con ello satisfago tus inquietudes. Sí, muy claro en realidad, te agradezco. Bueno, todo eso, o sea, depende también quién es la persona que está reclutando, ¿no? O sea, si tiene esas consideraciones, mucho depende de ellos también. Definitivamente. Sí. Yo no puedo asumir un papel de reclutador si estoy en una fábrica que está pues en una zona industrial alejada y en mi checklist a la hora que hago la entrevista pongo vestimenta no adecuada. ¿Por qué? Porque fui pues no con un polo, ¿no? Sino fui con una camisa formal, pero no necesariamente pues de una manera extravagante o informal. Cierto, depende muchísimo de qué tipo de paradigma puede estar manejando la persona que hace la selección. Eso es muy cierto. Y es de ambos lados, es de ambos lados. Tengo un comentario, de repente una recomendación surja a través de este comentario. Me pasó ya hace 2 años esto. No sé si la persona que me entrevistaba estaba nervioso o como decirlo así, pero bueno, quería probarme si yo estaba nervioso o no. Entonces, era una señorita, un aproximado de 26, 27 años. Entré a la entrevista primero, creo que ella salía de servicios y yo me senté al lado donde que me sentía mucho más cómodo, ¿no?
hacia la ventana, o sea, hacia mi espalda estaba la ventana. Ella entró y me dijo, no, siéntate por este lado. O sea, me cambió el lugar. Y no entendía por qué. Eh, vale decir, a ver si lo capté bien, estabas en un sitio esperando al entrevistador. Y el Sí, entrevistador porque sí, exactamente. Creo que se fue a servicios, sí. y te cambia de lugar en la misma sala de entrevista. Era una sala donde que había una mesa y sus dos asientos, no dos bancas. La otra así, con espalda hacia la ventana, y la otra pues al frente, ¿no? Entonces yo me senté hacia la ventana, es donde lo que me sentía mucho más cómodo, y la señorita entró y me dijo, no, yo me voy a sentar ahí, tú siéntate acá. O sea, me cambió de posición. Entonces, en ese momento yo me puse a pensar, ¿es que está nerviosa o me quiere probar si estoy nervioso o voy a responder bien, ¿no? O sea, me puse a pensar, hasta ahora tengo esa duda. A ver, una infidencia. Hace 25 años, cuando yo empecé en estos temas de selección, porque mi formación empezó en lo que es selección de personal, ese fue mis primeras prácticas de selección de personal, y me sucedió algo similar. Tenía que entrevistar a un alto peso, a un candidato de alto peso, vamos a decirlo de esta manera, que iba a ocupar el puesto de gerente de operaciones de una importante cadena de, de, de fábricas, ¿no? Ujú. Entonces, la sala que había yo reservado para la entrevista estaba diseñada más o menos como la que mencionas. Una ventana, la silla y al frente el postulante. Pero no era una oficina, digamos, que uno entra y yo sé que el dueño del escritorio, por decirlo de alguna manera, tiene que sentarse en determinado sitio. Simplemente uno entraba y podía escoger el sitio. Ujú. Como no llegaba el postulante y cuando vi su currículum, vi que frente al currículum que yo tenía como iniciado o iniciando mi carrera profesional, opté por sentarme justo donde la ventana esté atrás mío y pueda proyectar hacia adelante, no como, o no pudiera verme la persona que estaba al otro lado, cuáles eran mis facciones, cómo yo me movía, si me sonrojaba o no me sonrojaba, si me temblaba el labio, si me temblaba alguna parte del músculo. Y eso se da definitivamente. Ujú. Entonces, sí, efectivamente, lo digo por experiencia de hace muchísimos años y ahora que miro hacia atrás y lo comprendí en ese momento o después, dije, sí, pues acá hay un tema de nerviosismo que no quiero que el postulante lo note. Entonces, ese es un tema que definitivamente hay que manejarlo, pero sí se da muchas veces. Hay muchos postulantes que están frente a entrevistadores muy jóvenes y que por serlo no significa que sean malos entrevistadores, no, Ujú. sino que inconsciente o conscientemente se dan este tipo de comportamientos a la defensiva, ¿no? Que pueden influir en la entrevista o no, eso ya depende definitivamente de qué tan seguro pueda estar yo haciendo una entrevista de selección. Por eso lo digo, uno que quiere hacer entrevista de selección, trabajar como headhunter, mínimo 200 o 300 horas de prácticas de entrevista. Eso es lo que yo recomiendo. Porque en el camino podemos ir aprendiendo, como les dije anteriormente,
un curso de 24 horas, otro curso de 24, van 48, por aproximaciones sucesivas vamos aprendiendo. Por eso no significa que no nos vamos a aprender o vamos a pasar aprendiéndonos 5 años, ¿no? Sino lo ideal es, desde el principio, tener ya esta base para que veamos y nos enseñen realmente expertos en técnicas de selección, expertos en técnicas de entrevista, a no psicologizar, a no psiquiatrizar la entrevista de selección. Y sí, pues, es cierto, hay muchos o pocos entrevistadores que buscan no solamente el ejemplo que has dado de ponerse en una posición tal de que el postulante no vea, pues, si estoy o no nervioso, ¿no? Y eso está en función a la experiencia, como yo confesaba hace unos momentos, ¿no? Era un peso pesado que estaba frente a mí, ¿no? Felizmente tenía un mentor yo, ¿no? Y bueno, la entrevista salió adelante, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay inseguridades en los seleccionadores que hacen que puedan caer o caigan en este tipo de trampas y que traten de mejorarlas en el buen camino, si es que así lo desean, ¿no? Caso contrario, vamos a tener situaciones en las cuales los entrevistadores no van a mostrar empatía, no van a mostrar inteligencia emocional, no van a mostrar la verdadera motivación de que no están frente a un número, no están frente a alguien que le está pagando su sueldo, sino están frente a una persona íntegra en sus competencias, en sus habilidades como profesional para ingresar a una organización. Excelente, excelente. Muchas gracias. Por nada. Sí, todo claro. Una consulta. Sí, adelante. Sí, o sea, bueno, algo pequeño. Claro, tengo una duda. Al momento de, bueno, cuando los reclutadores te ponen que envíen tu CV al correo, ¿cómo es el proceso o el proceso a seguir como que se le debe enviar el CV al correo del reclutador, ¿no? Bueno, los procedimientos los dan los mismos reclutadores, ¿no? Sale, bueno, ya no es como antes, ¿no? Donde uno iba al comercio, al centro de Lima, ¿no? A dejar el currículum en forma física a un apartado postal o dejarlo en las oficinas del comercio y de ahí se iba a la empresa. Ahora ya no, pues, ¿no? Ahora simplemente en buena hora el reclutador dice, bueno, enviar su currículum, oferta laboral al correo tal. O sea, mi duda más que todo era, bueno, en mi caso, a mí me pasa, es que en el mensaje yo, por ejemplo, se pone, envío mi CV para el puesto tal, y por ahí he leído en LinkedIn una recomendación que en vez de poner eso, pongan que es tu carta de presentación. Perdón, no escuché bien. Está bien poner eso. Sí, No, más que todo decía, ¿aló? sí, Sí, más que todo decía, sí, en el mensaje es poner tu carta de presentación o simplemente poner se adjunta CV para el puesto tal. Algo breve. Ok, no hay una fórmula ni una respuesta correcta o incorrecta. Son recomendaciones. Por ejemplo, si el reclutador dice oferta laboral, pone el puesto, ingrese a tal link y ponga en el asunto gerente de operaciones o jefe de operaciones guión 2030. No sé, se me ocurre un asunto, ese 2030 puede ser un código y todo lo demás, ¿no? Si no dice nada más, adjunto, de acuerdo a las instrucciones, mi CV para el puesto tal, ¿no? Hay quienes recomiendan una carta de presentación. Yo, si es que no lo dicen,
pondría unas 3 líneas que simplemente ni estén con la carta de recomendación, ni que, perdón, con la carta de presentación, ni tampoco la nieguen, ¿no? En términos de que, de acuerdo a la postula, al puesto que se está requiriendo, adjunto mi currículum vitae y esperando su respuesta y poder tener una entrevista para aclarar puntos que consideramos necesarios. Se acabó, ¿no? Hay otros, a través de los headhunters o a través de empresas de reclutamiento, que dicen ponga su carta de motivación o ponga su carta de presentación. Inclusive hay empresas que le hacen a uno grabar videos, ¿no? Entonces hay que ver todo el contexto. Y también, como les dije hace un momento, ¿no? Hoy por hoy se están dando empresas en las cuales uno tiene que volverse un candidato premium pagando mensualmente una cifra determinada para poder tener acceso a los headhunters o directamente a los reclutadores, ¿no? Definitivamente esto no lo considero que está dentro del margen de lo que es la honestidad y lo que es la transparencia en un proceso de selección, ¿no? Tengan muchísimo cuidado con esto. No sé si está satisfecha tu inquietud. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Manuel, Sí, ¿cómo Erika. está Manuel? Manuel, ¿cómo está? Buenas tardes. Ante todo, agradecerle por el webinar y bueno, quería comentarle una situación, ¿no? Justamente en estos días vi una publicación en LinkedIn de un puesto, ¿no? De un determinado puesto, pero esta persona que era un reclutador independiente, entiendo que trabaja como reclutador free, que le llaman. Entonces él comentaba pues que si uno tenía interés, a esta persona teníamos que escribirle, ¿no? Por inbox de LinkedIn para que permita participar en una plataforma bastante conocida. Entonces yo le escribí, obviamente estudié primero el puesto, vi que cumplía más o menos como un 80% de todo el requerimiento que estábamos solicitando según el perfil. Y bueno, le escribí, ¿no? Muy amablemente, cordialmente hablamos con él, pero sin embargo él me dice, ¿sabes qué? Déjame revisar tu perfil para evaluarlo. Ok, perfecto. Dejé que revisara mi perfil. Incluso LinkedIn me notificó que había entrado a mirar mi perfil. Entonces, ahí nada más a los 5 minutos me escribe, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué, Erika? He evaluado tu perfil y no cumples con ningún requerimiento según el perfil que estoy colocando, ¿no? Entonces, me pareció un poco como que muy apresurado, ¿no? Porque, sin embargo, para mí aún era un 80% de cumplir los requisitos del perfil para el puesto, pero sin embargo él automáticamente dijo que no cumplía con ningún requerimiento, con ninguno de los requisitos del perfil, y obviamente pues, y me coloca, ¿no? Y sabes qué, gracias por todo y punto. Entonces fue bastante cortante, ¿no? Entonces, al mismo tiempo como que yo me quedé un poco sorprendida y dije, bueno, me hubiera encantado, pues, de todas maneras le agradecí, ¿no? Y le puse que me hubiera encantado, pues, que él me pueda comentar cuáles eran los requisitos que no cumplía, ¿no? Porque en algunas otras oportunidades, también en los otros trabajos, y para que los reclutadores muy, muy, muy empáticos, y apenas les hablaba, me decían, ¿sabes qué, Erika? ¿Tú cumples con esto? Entonces yo, no, mira, tengo experiencia en esto, pero en lo que usted me comenta no tengo. Entonces, pero Erika, no te preocupes, mira, siempre salen oportunidades en nuestra página, así que igual nos gustaría tener tu perfil, adjúntanos tu CV para alguna oferta laboral posterior, ¿no? Pero esta persona, sin embargo, fue bastante cortante, ¿no? Entonces, no sé usted qué podría comentar al respecto, porque de hecho que en LinkedIn incluso a veces uno puede escribir a un reclutador X de alguna empresa que está solicitando, obviamente ha puesto o ha publicado un trabajo en específico, pero no todos los reclutadores nos van a contestar como nosotros queremos, ¿no? Siempre va a haber personas más empáticas y otras quizás cortantes que de frente, como me pasó en estos días que le estoy comentando, ¿no? Que fueron bastante cortantes conmigo. Sí, a ver, puede suceder aquí lo siguiente, ¿no? Como dije anteriormente, hoy día los procesos de selección están digitalizados. Es decir,
envía uno un currículum y le devuelven una página ya preestablecida en la cual uno tiene que volver a llenar los datos que ya estaban en mi currículum. Hay software que, como le dije también, que licúan el currículum. Uno envía su CV, ingresa a esta licuadora, a este software, inmediatamente sale 2 o 3 recomendaciones. No cumple porque no ha estudiado la carrera tal. No cumple porque le falta experiencia. No cumple porque tiene poca habilidad para, no sé, relacionarse con los demás. Entonces, la digitalización, la tecnificación de los procesos de selección, en esta fase tan importante que es la recepción de currículum, considero que debemos tener muchísimo cuidado con lo que los software nos dicen, porque no están muy desarrollados y no son lo último de selección de personal. Recordemos que somos un país tercermundista que trae de afuera, ¿no?, del primer mundo, metodologías que no se adaptan a la de nosotros. Y en el caso particular, puede deberse a esto que se filtró por un mecanismo digital y arrojó este tipo de observaciones, cosa que las considero poco adecuadas, porque al postulante debemos tenerlo previamente con el currículum ya desarrollado en nuestra mente y qué es lo que pueda haber desarrollado. O lo otro, que es mucho más delicado y hay que ser muy prudente en decirlo, ¿no? Si no soy premium, no me aceptan. Si no soy un postulante VIP que paga mensualmente a las empresas que hacen selección de personal para ponernos en contacto directo con los reclutadores, entonces no tengo oportunidad. Pueden ser estas dos situaciones, aclarando que la segunda situación es muy delicada, es ya a su vez compleja, y tener cuidado. Normalmente, para una buena recepción de currículums, es mejor a través del correo electrónico de la persona que hace el reclutamiento o directamente a través de la empresa, ¿no? En las empresas tenemos portales, trabaja con nosotros, en las grandes empresas, ¿no? Entonces, inscribirnos en estos portales, trabaja con nosotros, responder directamente a un correo electrónico del reclutador, es lo más seguro, ¿no? No sé si abarco tu inquietud. Sí, Manuel, sí, justamente quería escuchar su sugerencia, ¿no? Y sí, totalmente, al 100% ya me resolvió la duda que tenía. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estimados, agradecerles por la oportunidad de poder transmitirles brevemente, aunque esto es un tema de 2 o 3 días, y espero estar nuevamente con ustedes. Bueno, al principio no me presenté, soy Manuel Roca, gerente senior en gestión del talento, con 30 años de experiencia en procesos de recursos humanos, no solamente de recursos humanos, sino en otras áreas como operaciones, logística, lo que me ha abierto un panorama mucho más amplio en estos años y poder pues gestionar adecuadamente
la gestión del talento como debe ser, con mucha empatía, con mucha inteligencia emocional, comprendiendo las necesidades de los postulantes y tratar pues de cumplir con lo que los postulantes nos exigen. Sean respetuosos con nosotros, que también tenemos necesidades, como ustedes también tienen necesidades. Próximamente estaré comunicando o sacando algún webinar que esté relacionado con otro o con otros temas que sean de interés de ustedes. ¿Sí? Muchas gracias, Manuel. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos estamos conectando en la red y cualquier novedad estamos ya en comunicación. Tengo un proyecto, bueno, se los adelanto, un proyecto que abarca tener reuniones mensuales de 2 horas a la semana e ir transmitiendo conocimientos, experiencia, para que los que estamos en recursos humanos, los estudiantes que están en recursos humanos puedan ir consolidando su carrera desde ya, ¿no? Cosa que veo que es necesario, porque ya uno que está formado es más difícil de aprender. Felizmente, como les dije al principio, tuve un mentor y le agradezco a él muchísimo por darme esa formación desde un principio, ¿no? Muy bien, muchachos, les deseo éxito. Cualquier consulta a través de la red, a través del inbox o abiertamente, como ustedes lo deseen. ¿Sí? Cuídense mucho, que estén muy bien y a cuidarse, como se dice. Muchas gracias.